en esta tarde. Damos gracias a Dios que nos concede una vez más estar este miércoles aquí. Deme nada más un segundito para estar aquí. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos permite el tener vida, el tener salud, que Dios nos ha guardado, ¿verdad? Y podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, podemos seguir orando unos por los otros, podemos seguir alabando el nombre del Señor. Estamos contentos de ver una vez más a nuestro hermano José Camacho aquí. Gracias a Dios porque le trajo con bien, ¿verdad? Le llevó, él dice que fue poco tiempo, yo le digo que fue mucho, pero bueno, gracias a Dios que ya está aquí, hermanos. Y nos alegra, y cada uno de ustedes, mis hermanos, me da gusto verles, me da gusto ver una vez más a Carlos, como le decíamos. Gracias a Dios que está aquí con nosotros, y cada uno de ustedes, mi hermano David, mi hermana Adriana, me da gusto verles, a mi hermana Pizarro, a cada uno de ustedes, hermanos, aquí en este miércoles, que como lo han dicho ustedes, pues con un poquito ya más de calor, así ya de verdad, pero es algo hermoso que Dios nos concede, el poder estar aquí. Y hermanos, tal como lo hemos estado aprendiendo, hemos estado estudiando sobre la palabra de Dios, y es importante que podamos, se puede decir que en cierta forma estos subtemas que hemos estado viendo sobre el tema de la doctrina de las Sagradas Escrituras, eh, terminamos con la suficiencia. Cuando vimos el tema de la suficiencia de las Escrituras, terminamos, pero no quise terminar esa serie sin abordar este aspecto eh, que he titulado Nuestra respuesta a la doctrina de las Escrituras. O sea, estudiar la palabra de Dios, o sea, el tema de la palabra de Dios, lo que vimos sobre la inspiración, la autoridad, la suficiencia, la necesidad, la inerrancia, todo ello. Respecto a la palabra de Dios como tema es una doctrina importante, eh, es una doctrina esencial en el cristianismo. Obviamente pues como bautistas también, hermano, lo es. eh, es muy importante que podamos conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y hay puntos doctrinales referentes a la palabra de Dios que son importantes. Debemos saber y entender qué significa que la palabra de Dios o la Biblia es inspirada por Dios. Debemos entender que en esa inspiración pues estamos aprendiendo o entendiendo que si es inspirada, eso significa que es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, nos va a llevar a entender que es autoridad. Y si es autoridad, ¿verdad? Pues hay una necesidad de la palabra de Dios. Es suficiente. Si es la palabra de Dios, es inerrante, porque en Dios no hay engaño, no hay mentira, no hay error. Entonces, todos estos aspectos de la palabra de Dios son una doctrina esencial. Si algo de esto que hemos hablado en los miércoles anteriores tuviéramos eh, duda o no creo que realmente la palabra de Dios en su totalidad sea inspirada por Dios, o, o tal vez muy poco o casi nada, o no es inspirada por Dios. Cuando la persona tiene problema en entender o creer esta doctrina, todo lo demás, hermano, se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de Dios dejaría de ser la autoridad. Entonces cualquiera puede decir que sí, que no. Pero cuando entendemos que la Biblia es inspirada por Dios, es la autoridad, entonces se convierte para nuestra vida en esa regla que nos determina primeramente lo que creemos. ¿Cómo puedo saber qué voy a creer? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es autoridad, porque es inspirada por Dios y por lo tanto es la palabra misma de Dios. ¿Dónde voy a saber o encontrar eh, la manera en la que yo debo vivir? ¿Cómo me debo de conducir? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál debe ser mis actitudes? Todo eso. ¿Cómo puedo yo formar mi vida? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad porque es la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Entonces, se vuelve una doctrina fundamental, hermano. Repito, si dudáramos de eso,
abrimos una enorme puerta para decir cualquiera puede decir lo que quiera, cualquiera puede decir su opinión y no hay un fundamento, no hay algo de donde podemos realmente aprender, porque pues si no es la palabra de Dios, si no es inspirada por Dios, si fue nada más escrita por un grupo de hombres, entonces ¿qué autoridad existe ahí? No existiría autoridad. Pero obviamente, hermano, hemos aprendido, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. El canon de las escrituras, como lo aprendimos, fue formado en función a la inspiración divina de cada uno de los libros que conforman la Biblia. Entonces, toda en sí es la palabra de Dios. Y por lo tanto, esa autoridad es suficiente, es inerrante, es necesaria, es clara. Podemos leerla, podemos estudiarla cualquiera de nosotros y aprender de ella. Entonces, la doctrina de las escrituras es importante, es fundamental. No podemos en esta doctrina permitir o permitirnos ser, ¿cómo podríamos llamarle? Rebajar los estándares o negociar ciertos puntos. Hay doctrinas, hermanos, en las que pudiéramos catalogar como doctrinas secundarias, en las cuales a veces entre una denominación y otra puede haber diferentes puntos de vista. Y aunque tenemos nuestra postura, respetamos a otra denominación, respetamos su punto de vista, aunque no estemos de acuerdo. Sin embargo, hay doctrinas, hermano, que no son negociables. Hay doctrinas en las cuales si una persona viene y dice, hermano, Dios le bendiga, pues yo soy hermano, ¿verdad? Pero yo creo en que nada más ciertas partes de la Biblia son inspiradas. No, hermano. Eso no lo vamos a aceptar. Es la palabra de Dios, inspirada plenamente por Dios, y es autoridad, es inerrante y todo lo que ya hemos aprendido. El punto de lo que estamos viendo hoy, hermano, y quiero invitarle a que vaya buscando en su Biblia, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. El punto de lo que estamos apuntando, lo que estamos viendo hoy o lo que vamos a estudiar hoy, hermano, es precisamente una vez que hemos aprendido y que hemos hablado sobre la doctrina de las Sagradas Escrituras, es inevitable llegar a esto. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la doctrina de las Escrituras? Es una doctrina, y dijimos es una doctrina fundamental, pero ¿cuál es la respuesta de nosotros a esa doctrina? Ya la escuchamos, ya la estudiamos, ya tomamos notas, y creo yo que todos estamos de acuerdo en ello. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta a la doctrina de las Escrituras? Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Hebreos 3, 12 al 19 dice así la palabra del Señor. Lo leo y usted le invito a que pueda seguirme con su vista. Dice el versículo 12: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, o sea Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí? Hasta ahí. Es una lectura un poquito extensa, hermano. No vamos a poder profundizar en todo el pasaje en sí, pero sí era importante leerlo todo para poder visualizar un panorama un poco más amplio.
pero quisiera que pudiéramos centrarnos en ciertas menciones, ciertas incluso cuestionamientos que este pasaje nos hace y que están muy relacionados a la doctrina de la palabra de Dios. Primeramente, hermano, la doctrina de las Sagradas Escrituras inevitablemente exige de nosotros una respuesta, ¿sí? Y es lo que mencionábamos hace unos momentos. La doctrina de las Sagradas Escrituras inevitablemente exige de nosotros una respuesta. No podemos, o no hay manera, mejor dicho, de tener una postura indiferente o neutral ante esta doctrina. No se puede. O tomamos una respuesta o tomamos una postura y damos una respuesta positiva a esta doctrina, lo que Dios espera de nosotros, o definitivamente ignoramos la palabra de Dios. No hay un punto medio. No hay un punto donde podamos decir, bueno, yo sí creo, pero no hay. O realmente creemos esta doctrina de las Escrituras, lo que ya hemos aprendido durante varias semanas, la creemos realmente y respondemos positivamente a ello, o respondemos de una manera negativa ante eso. Y vamos a aprender, obviamente, qué consiste esa respuesta negativa, qué consiste esa respuesta positiva. Pero el punto es, hermano, que esta doctrina de las Sagradas Escrituras inevitablemente exige, demanda de nosotros una respuesta. Debemos tener, obviamente, ante ello una postura. ¿Creo o no creo? ¿Creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios o no creo? No puedo decir creo y al mismo tiempo ignorar la palabra de Dios. No se puede. ¿Creo en esta verdad o no creo en esta verdad? Y el creer, hermano, no solamente implica estar intelectualmente de acuerdo, ya lo hemos dicho muchas veces. No simplemente es, sí estoy de acuerdo con ello, hermano, aunque eso no haga ningún cambio en mi vida. Creer es que realmente esa verdad transforme mi vida. Y hermano, realmente la manera en la que esta carta a los hebreos expone la respuesta que debemos tener ante la palabra de Dios es muy directo. Es importante que podamos prestar atención, evaluar mi vida y saber realmente cuál es mi respuesta ante la doctrina de las Sagradas Escrituras. Creo realmente que la palabra de Dios, que este libro que está en mis manos, es inspirado por Dios. Creo que es suficiente, creo que es la autoridad, creo que es inerrante, creo que es clara. ¿Creo todo eso? Si creo en eso, hay una respuesta ante ello. Hay una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Bueno, en el pasaje de Hebreos, hermano, que acabamos de leer, el escritor dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros o en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahorita le decía, o podemos creer o no creemos. Bueno, aquí advierte sobre el peligro de la incredulidad respecto a Dios. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Note que esta exhortación o este llamado a exhortarse, a animarse entre unos y otros es o debe ser de forma constante. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta frase nos puede sonar familiar porque en los domingos pasados hemos hablado sobre la tentación y cómo en la tentación podemos ser engañados por el pecado. Bueno, aquí en Hebreos se nos habla sobre tener cuidado, evitar que nuestro corazón se endurezca o que alguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay la posibilidad, y esta palabra quiero resaltar, hermano, hay la posibilidad de que el corazón pueda endurecerse ante la palabra de Dios
Bueno, es la advertencia que está haciendo el escritor de Hebreo. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y luego hace referencia a un pasaje que encontramos desde Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento, donde dice, entre tanto se dice, y lo podemos encontrar en Salmos también, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y este versículo es el que me gustaría que podamos concentrarnos un poco más, hermanos, porque el autor está diciendo que existe la posibilidad de que el creyente o el hermano en Cristo pueda estar actuando o puede estar permitiendo que su corazón se endurezca ante la palabra de Dios. Si no existiese la posibilidad de que nuestro corazón se endurezca ante la palabra de Dios, no existiría una advertencia. Cuando existe una advertencia en la palabra de Dios es porque existe la posibilidad de que eso que se nos está advirtiendo suceda. Entonces, Dios, hermano, continuamente ha hablado. Dios continuamente habla al ser humano. Ya hemos aprendido que Dios se reveló a través de su creación, Dios ha hablado por Jesucristo, pero Dios ha hablado por su palabra, tanto oralmente cuando en el tiempo de los profetas, como ahora de forma escrita, porque tenemos ya toda esa revelación de Dios escrita. Ahí está la revelación de Dios en la Biblia. Ahí está el mensaje, ahí está la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y mientras la palabra de Dios está, quiere decir que Dios está hablando. Si yo la leo, si yo escucho, si yo vengo a escuchar, si yo abro la Biblia para leer, es mi responsabilidad. Pero el hecho de que la Biblia esté al alcance de nuestras manos, eso significa que Dios está hablando al hombre. Dios está hablando al ser humano. Y si Dios está hablando, hermano, eso trae a nuestra vida una responsabilidad de responder a lo que Él está hablando. Constantemente, hermano, desde el principio, Dios, a pesar de ser Dios, a quien quebrantamos su ley, a quien desobedecimos como raza humana, como seres humanos, Dios siempre es quien toma la iniciativa en restaurar la relación con el hombre. Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Acudieron a Dios? No, se escondieron. ¿Quién tomó la iniciativa de hablar? ¿Adán y Eva o Dios? Dios. Dice que Dios vino y descendió y llamó al hombre. El hombre y la mujer, ya sabemos, reconocieron, pero aún en esas consecuencias que ellos comenzaron a experimentar por su desobediencia y pecado, desde ahí Dios dijo en Génesis 3:15, o Dios dio una promesa de redención, porque ahí Dios le dijo a Eva y a la serpiente sobre su simiente, ¿sí? Y cómo Jesucristo, esa simiente, iba a derrotar a la serpiente, iba a derrotar el pecado. Entonces, desde el principio, Dios constantemente está hablando. Dios viene al hombre. ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién fue a Abraham y lo llamó? Dios. ¿Quién le dio promesas a Abraham? Dios. ¿Quién le habló a Isaac? ¿Quién habló a Jacob? ¿Quién habló a su pueblo? ¿Quién habló a Moisés y envió a Moisés a darle el mensaje al pueblo? Dios. ¿Quién usó a los profetas para hablar a su pueblo? Dios. Dios siempre está hablando, hablando, hablando. ¿Quién inspiró a los hombres para que hoy tengamos nosotros la Biblia? Dios. ¿Quién ha preservado el canon de las Escrituras hasta hoy? Dios. ¿Quién ha guardado que a pesar de persecuciones, intentos por quemar, por destruir, por borrar rastro de la Biblia, quién ha guardado su palabra? Dios.
Eso significa que Dios constantemente está hablando. Y si Dios está hablando, hermano, somos llamados a oír su voz. Debemos oír su voz. Dios está hablando hoy en nuestros días por su palabra. Tanto cuando el ser humano, la persona, abre la Biblia y puede leerla, Dios habla. Cuando la Biblia es predicada, el mensaje es expuesto y proclamado desde los púlpitos, en los parques, en cualquier lugar, en un hogar, en una casa, donde sea que se proclama el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, el evangelio de la Biblia, Dios está hablando. Y el ser humano es responsable de oír primeramente su voz. Cuando el ser humano, el hombre y la mujer estén delante de la presencia de Dios al final, el hombre no va a poder decirle, es que yo nunca supe, es que yo no sabía. Dios, que conoce todas las cosas y que sabe, claro que sabías, claro que oíste, porque yo estuve hablando de muchas maneras, en muchos momentos, a través de muchas personas. Dios sigue hablando. Y el hombre debe primeramente oír su voz. Ahora, vamos a reducir un poquito el enfoque de esto a nosotros. Hoy nosotros, hermano, conocemos a Dios. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, hemos respondido al mensaje del evangelio. Hemos creído en Jesucristo. Y a nosotros como sus hijos, Dios también sigue constantemente hablando. No hay día de la semana en que Dios no hable a sus hijos. Hermano, pero el lunes no hay servicio, hermano. ¿Usted tiene una Biblia en su casa? Dios está hablando todos los días a nosotros. Hermano, pero es que yo no abrí la Biblia. Eso es distinto, ¿verdad? Pero Dios, si yo ese día lunes me siento, abro la Biblia, leo, le pido, Dios, háblame, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a hablar, ¿sí? Dios constantemente está hablando. Y cuando Dios habla, somos responsables de nuestra respuesta. Somos responsables primeramente de oír su voz. ¿Cómo oímos nosotros su voz, hermano? Cuando usted abre la Biblia, dispuesto a leer, dispuesto a estudiar, dispuesto a meditar, y con el deseo de que Dios hable a su corazón, hermano, usted puede escuchar su voz a través de lo que está escrito en la Biblia. Dios habla. Cuando yo asisto a un servicio, a un estudio bíblico, escuela dominical, predicación, servicio, etcétera, donde se predica la palabra de Dios, Dios está hablando. No quiero decir que es que el hermano, no es por el hermano, es por la Biblia. Porque si se está exponiendo el contenido bíblico, se está interpretando correctamente, adecuadamente la palabra de Dios, y se nos está exhortando a obedecer la palabra de Dios, pues eso significa que Dios nos está hablando. Repito, no por la persona, no, es que esa persona, no, es que es la palabra de Dios. Como pastor, como predicador, yo no tengo autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Puedo y debo enseñar la escritura con autoridad, pero no porque yo tenga esa autoridad, no porque esa autoridad repose en mí, la autoridad reposa en su palabra. Y cuando esa palabra es expuesta, hay autoridad de parte de Dios. Me habla a mí, le habla a usted. Y dice el pasaje de Hebreos, si oyeres hoy su voz.
Primero, hermano, yo debo buscar como creyente oír su voz. Debo anhelar, debo buscar oír su voz. Necesito oír su voz. La forma en la que hoy como pueblo de Dios, como hijos de Dios, escuchamos su voz es solo y exclusivamente a través de la Biblia. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Ahí voy a escuchar la voz de Dios. Ahí está la autoridad. Hermano, hay veces que Dios puede hacer sentir en nuestro corazón ciertas cosas y lo percibimos como que Dios nos está hablando de una manera muy directa y muy palpable. Sí, hermano, pero es a través de la palabra de Dios. Yo leo, escucho la palabra de Dios y hay momentos en los que Dios me hace sentir que eso que escuché o leí toma un sentido, toma una relevancia tan clara a mi corazón, como si Dios audiblemente me estuviera llamando a mí. Que a lo mejor los demás no lo percibieron así, pero va a ser solamente a través de la palabra de Dios. Si yo tengo una percepción en mi corazón de algo, siento algo que no es de acuerdo a la escritura, no es la voz de Dios, hermano. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. Lo aprendíamos la semana pasada. No va a haber otro medio por el cual Dios le revele a usted algo que no está en las escrituras. Ahora, si yo digo, bueno, hermano, pero es que lo que Dios me ha hablado, pues aquí está en la Biblia. La otra vez me apareció un ángel y me dijo, ve y predica el evangelio. Yo pregunto, ¿pero no está eso en la Biblia? ¿Tengo necesidad de que venga un ángel y me diga, ve, predica el evangelio? No, lo que necesito es leer la Biblia y obedecer la Biblia. Ahí está en la Biblia. ¿Sí? Ah, pero es que me dijo algo que no está en la Biblia, pero una revelación nueva y fresca. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Su revelación es completa y suficiente en las Escrituras. Entonces, si he de oír la voz de Dios, la voy a oír por su palabra. Repito, hermano, hay momentos en los que estamos leyendo o escuchamos, incluso puede pasar tiempo, unas horas, un tiempo de que leímos y de pronto sentimos que aquella verdad que leímos en la Biblia pareciera que nuestros ojos son abiertos, hay una claridad, sentimos como que Dios nos está señalando esa verdad de una manera muy directa a nosotros. Dios hace eso, pero es su palabra, no otra fuente, no a través de otro medio, sino a través de su palabra. Que Dios ilumina nuestros corazones por medio de su palabra. Por eso dice el pasaje, si oyeres hoy su voz. Me debo preguntar, ¿estoy oyendo la voz de Dios? Estoy acudiendo a escuchar la voz de Dios, y acudir a escuchar la palabra de Dios no solamente, o no me refiero solamente a asistir al templo. Cuando yo me levanto en mi casa a leer la Biblia, estoy acudiendo a escuchar la voz de Dios. Todos los días yo puedo escuchar la voz de Dios en su palabra. La pregunta es, ¿estoy acudiendo yo a la palabra de Dios para escuchar su voz en la Biblia? Es una pregunta que yo debo hacerme. Si oyeres hoy su voz. Si la palabra de Dios está predicando cada semana en la congregación a la cual pertenezco, la pregunta es, ¿estoy acudiendo a escuchar su voz a través de su palabra? ¿Estoy acudiendo? O no le estoy dando esa importancia. O vengo físicamente y estoy aquí, pero no estoy concentrado, estoy distraído, no pongo atención, estoy pensando en el menudo, estoy pensando en los frijoles en la estufa, estoy pensando en mañana en el recibo, etc. Hermano, nos pasa, nos pasa. A veces nuestra mente está distraída, no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos físicamente, pero muchas veces no estamos concentrados en lo que se nos está hablando. Entonces,
si oyeres hoy su voz. Primeramente, debo acudir a oír la voz de Dios a través de su palabra, de la lectura, del estudio, de la meditación, de la exposición y enseñanza de la Biblia. Y cada vez, hermano, que tenga la oportunidad de hacerlo, acuda, acuda. No permita que cosas menores o secundarias nos roben esa bendición de poder escuchar la voz de Dios. Porque a veces entiendo que puede haber circunstancias que realmente nos impiden, pero a veces no, realmente no nos impide. Tomamos aquella circunstancia como una excusa para no hacerlo. Pero cada vez que nos sea posible, hermano, porque Dios nos da las oportunidades, aprovechemos para oír la voz de Dios. Pero aquí viene lo más difícil, hermano, y donde debemos prestar más atención. Porque dice el pasaje, si oyes su voz, si estás oyendo la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y hermano, esto es tremendo. ¿Es posible que yo como hijo de Dios endurezca mi corazón? Dice el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? ¿Para qué es ese animarse unos a los otros de manera constante? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y este pasaje, hermanos, es en referencia a lo que el pueblo de Israel le pasó en el desierto. El pueblo de Israel recibió la promesa de una tierra prometida, de una tierra que fluía leche y miel, y en la cual Dios había prometido desde el tiempo de Abraham que ellos iban a heredar esa tierra. Y aunque estuvieron en Egipto esclavos por muchos años, en su debido tiempo Dios levantó a Moisés y sacó a ese pueblo de Egipto, usando Dios a Moisés. Y salieron. Pero no solamente, o la promesa de Dios no solamente era salir de Egipto, sino ir a esa tierra prometida. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Vieron una y otra vez los milagros y las obras maravillosas que Dios hizo a favor de ellos. Porque envió a Egipto 10 plagas, hermano. 10 plagas. Y cada plaga tenía una referencia hacia las divinidades de Egipto, de los egipcios. Cómo Dios demostró su poder sobre todos los dioses de Egipto. El pueblo, no solamente los de Egipto, porque los egipcios vieron y tal vez no entendieron, no entendían, pero el pueblo de Israel pudo ver y darse cuenta que Jehová, Dios, ese yo soy, verdaderamente era Dios sobre todos los demás dioses. No había punto de comparación. Dios les demostró su poder, su misericordia, su amor, porque los sacó, no a través de la fuerza de los hombres, sino con su mano poderosa los sacó. Vieron 10 plagas y todavía vieron plagas en las cuales cayeron sobre los egipcios, pero no sobre ellos. Dios hizo una distinción, una muestra más de su poder. Salieron de Egipto, despojaron a Egipto, Dios abrió el mar, puso una columna de fuego, una nube para guardar al pueblo. Todo eso vieron. Dios les dio agua, los alimentó a pesar de su incredulidad, pero ellos insistían una y otra vez en su incredulidad. Y después de ver tantas cosas, cuando se llegó el momento de una vez por todas entrar a esa tierra, cuando Dios le dijo a Moisés, envía a esos espías, fueron 12 espías y regresaron 10 diciendo que esto era imposible. No, esto no es prudente ir. Son gigantes,
delante de ellos somos como langostas, nos van a matar a nuestros hijos, no se puede esto. Solo dos, Josué y Caleb, dijeron, sí, efectivamente son pueblos poderosos, pero nuestro Dios es más poderoso. ¿Qué hizo el pueblo? Endureció su corazón. No escucharon la voz de Dios. Endureció en su corazón en incredulidad. Y Dios fue provocado a enojo, a ira. Y los castigó. Dios se disgustó con ellos 40 años. Y juró que no entrarían a la tierra prometida. Y así pasó. 40 años el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto, hasta que esa generación incrédula murió. Todos. Solamente dos de esa generación no murieron: Josué y Caleb. Nada más. Porque incluso Moisés no pudo entrar. Incluso Moisés no pudo entrar. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál fue la razón? Oyeron. No pueden decir que no oyeron. Oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón en incredulidad, engañados por el pecado. Por eso, hermano, el escritor de Hebreos toma esta referencia y nos dice: hermanos, si ustedes hoy en día escuchan la voz de Dios, por favor, no endurezca su corazón. Hermano, hablando ya más prácticamente a nuestros días, ¿cómo hoy en día podemos endurecer nuestro corazón ante la palabra de Dios? Mire, hermano, constantemente escuchamos, leemos la Biblia. Creo yo que lo hacemos. Y asistimos y venimos y escuchamos mensajes, enseñanzas. Pero ¿cómo puedo saber yo si no he endurecido mi corazón? A veces escuchamos verdades bíblicas una y otra vez, pero muchas veces o en algunas ocasiones no somos prestos a obedecer. ¿Qué quiero decir con esto? Lo escuchamos, decimos, ok, eso dice la Biblia, pero no corro a ponerlo en práctica. A veces no sucede, no corremos. O sea, no voy presto a obedecer. Simplemente lo escucho y digo, estoy de acuerdo. Sé que debo cambiar eso en mi vida, pero no corro a cambiarlo. Y luego pasa el tiempo y vuelvo a escuchar otra enseñanza, otra predicación que me señala lo mismo. Y Dios me está señalando, necesitas cambiar eso. Y yo digo, yo sé que debo cambiarlo, pero otra vez no corro a cambiarlo, ¿verdad? Pasa el tiempo y otra vez. Otra persona, otro mensaje, otra ocasión, de forma diferente, pero el punto es que esa enseñanza vuelve a llegar a mis oídos. O yo voy a la Biblia y vuelvo a leer sobre eso. Y digo, yo sé que debo hacerlo, pero no lo hago, no corro a hacerlo. El problema, hermano, es que en la medida que va pasando el tiempo, mi corazón se acostumbra a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, pero no a obedecer. Escucho. Y estoy de acuerdo. Digo amén. Estoy de acuerdo, hermano. Pero no corrí a obedecer. ¿Qué pasa con eso? Empiezo a perder sensibilidad. Ya sé. Llega un punto donde el hermano predicador o maestro, pastor, lo que sea, abre el pasaje y dice, hermano, vamos a leer en este pasaje y vamos a comenzar. Y ya en mi mente yo estoy, ya sé de qué va a hablar, ¿verdad? Ya sé de qué va a hablar. Estoy de acuerdo. Y lo sé. Es más, ya casi me sé los puntos que va a decir el hermano. Pero el problema es que no lo he hecho. Todavía
todavía no he obedecido esa voz de Dios. Y Dios me está diciendo, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No permitas que esa desobediencia, esa negligencia provoque en tu corazón insensibilidad al grado de que lo escucho, pero ya se hizo costra, por decirlo de una manera. O como decimos, callo, ¿verdad? Ya no siento. A los músicos nos dicen muchas veces, cuando tocas la guitarra, te duelen los dedos, pero al rato se te va a hacer durito aquí, ¿verdad? En la punta de los dedos, en la yema de los dedos, y ya no te va a doler. A menos así escuchaba yo a algunas personas decir, unos músicos, se te hace callo, ¿verdad? Y ya no sientes. ¿Verdad? También yo veo a veces a las hermanas, a mi mamá, a mi esposa también, que a veces van al comal y ponen las tortillas y dan una vuelta a la tortilla. Está el comal a todo lo que daba y dan la vuelta. Y uno lo ve tan fácil, ¿verdad? Y uno va y le quiere dar vuelta y ¿cómo le hace? Y va mi mamá o mi esposa y van y a veces agarran hasta el sartén sin... Yo me pongo como 3 toallas, ¿verdad? Para agarrar el sartén y ella lo va y lo agarra así con la mano. Ya la mano ya tiene algo de callosidad a lo mejor y ya no es tan sensible a ese calor, ¿verdad? Por el constante uso o exposición a ese calor, a lo que sea. En nuestro corazón, hermano, puede pasar esto. Es tanto, lo he escuchado, pero ya me acostumbré a escucharlo. Y mi corazón se ha ido endureciendo, no por escuchar y no obedecer. Es por lo que se endurece el corazón. No se endurece por escuchar muchas veces, se endurece por escuchar e ignorar el llamado de Dios. Sí. A veces, hermano, pasa lo que pasa el padre con los hijos, ¿verdad? Cuando, hijo, ven, hijo, haz esto. Sí, papá, pero no va. Hijo, te dije que hicieras esto. Sí, papá, y ahorita voy, pero no va. Hijo, te dije que hicieras esto. Sí, papá, ya mero voy, pero no va. Y llega un punto donde ya no dice nada el papá, pero va con la corrección. Papá, ya iba. Pues sí, pero ya te dije hace muchas veces. ¿Ah? A veces en nuestra vida espiritual, Dios tiene que llegar a hablarnos de una manera fuerte, porque ya nos dijo muchas veces de otras formas y no atendimos a su voz. Escuchamos, pero endurecimos nuestro corazón. Hermano, la exhortación de Dios en este pasaje es: no endurezcas tu corazón. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos escucharon, tenían la ley, tenían todo, tenían a Moisés, tenían todo, pero no obedecieron. Y dicen las preguntas, ¿a quiénes? ¿Quiénes fueron? Fueron precisamente los que oyeron, pero no obedecieron. Versículo 18, sino aquellos que desobedecieron. O sea, está señalando a los que oyeron su voz, pero desobedecieron. Hermano, qué importante es no solamente acudir a oír la palabra de Dios, sino cerciorarme de que estoy obedeciendo. Cada mensaje que escucho, hermano, cada predicación, cada enseñanza, cada vez que me siento y leo la Biblia, estoy oyendo su voz y me vuelvo responsable de la respuesta que doy a la voz de Dios. Me vuelvo responsable delante de Él. Y en la medida que esté ignorando de forma constante o repetida su voz, mi corazón se está endureciendo. La primera vez que lo escuché, a lo mejor estremeció mi corazón, incluso sacó mis lágrimas, pero ya después de 5, 6, 7, 8 veces, pues sí, ya sé, hermano, yo sé que debo. A veces tenemos familias, personas que han escuchado tanto el Evangelio, que cuando les decimos nos dicen, ya sé,
ya no me esté diciendo, ya sé. Qué triste es eso. Porque ese ya sé habla en contra de ellos. Porque han escuchado. Ellos están reconociendo que son responsables. Porque ya oyeron, ya saben. El problema es que no han respondido al Evangelio. Nos puede suceder lo mismo como creyentes. Y finalmente, hermano, para terminar, ¿cómo puedo yo cerciorarme de no cometer este error? Primeramente, hermano, debemos ser proactivos para obedecer la voz de Dios. Proactivo significa que no me voy a esperar, que voy a hacer las cosas. No voy a esperar que me vuelva el Señor a decir una y otra vez, ya escuché, ya Dios me habló, voy a actuar en función a la palabra de Dios, a lo que Dios me ha hablado. Y quiero compartirle brevemente, hermano, 3 sencillos consejos, pero fundamentales. ¿Para qué? Para cerciorarnos de que somos proactivos en obedecer la voz de Dios y evitar que nuestro corazón se endurezca. Primero, desee la palabra de Dios, hermano. Necesitamos desear la palabra de Dios, amar profundamente la palabra de Dios. Este día leía unas palabras de un pastor que a lo mejor usted lo ha leído alguno de sus libros, que se llama David Platt. Tiene un libro que se llama Radical, donde habla sobre cómo en comparación a países donde el cristianismo experimenta persecución, en nuestro país, donde gozamos de libertad, lamentablemente a veces esas comodidades que conlleva la libertad nos llevan a no entregarnos a Dios de una manera correcta, como debe ser. Y lo explica en su libro muy ampliamente. Pero leía un comentario de él que decía, ¿qué tan, y tiene relación con la suficiencia de las Escrituras, decía, ¿qué tan suficiente para nuestra vida es la Biblia? Que con eso sea suficiente para que vayamos. Él se refería a la reunión, al asistir. ¿Verdad? Y decía que en nuestro país, ¿verdad?, como iglesias, agregamos tantas cosas con la finalidad de hacer atractiva la reunión, atraer a las personas. Llámese comodidades, llámese diferentes cosas. Y en este comentario que él hacía, si quitáramos esos atractivos, si quitáramos esas comodidades, si quitáramos esto y esto y esto y esto y otro, y nada más nos dijeran, lo único que hay es enseñanza de la palabra de Dios, ¿seguiría siendo suficiente para hacernos que nos levantemos y vayamos a escuchar la palabra de Dios? Lo deja como pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces muchas personas no desean realmente la palabra de Dios. Desean otras cosas y no tanto la palabra de Dios. Debemos desear, anhelar, amar la palabra de Dios. Si no hay otra cosa, si no hubo esto, si el hermano del piano se equivocó y tocó ahora muy feo, no importa, porque yo tengo el deseo de la palabra de Dios. Si ahora el día estuvo bien caliente y el aire no dio abasto, no importa, yo vengo por la palabra de Dios. Ahora no hubo tanta asistencia, hermano, como ahora sí, hoy sí, pero otro día. No hubo mucha asistencia, hermano, no importa, yo vengo por la palabra de Dios. Ahora no hubo celebración de cumpleaños, hermano, no importa, yo vengo por la palabra de Dios. Esta vez no hubo donas o no hubo tacos, no importa, yo vengo por la palabra de Dios. No estoy diciendo que está mal todas esas cosas, hermano, estoy diciendo el problema cuando somos atraídos por cosas secundarias y no por un deseo ferviente de la
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, déjeme ver si apunté bien la cita. Primera de Pedro, sí, 2:2, dice, desead, ahí viene esa palabra, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Deseen. ¿Cómo? ¿De qué manera ilustra ese deseo? Dice, como niños recién nacidos. Todos experimentamos hambre, hermano, aunque seamos adultos, no nada más los niños recién nacidos. Pero nosotros como adultos, pues ya, aunque tengamos hambre, pues me espero, me aguanto, lo que sea. Pero el niño recién nacido, ese no se espera, ese no se aguanta. Tiene hambre, tiene hambre. Y va a llorar hasta que le dé de comer. Esa ilustración es la que está utilizando Pedro para decirnos, de esa manera debemos desear la palabra de Dios. Como el niño recién nacido desea el alimento, así debo desear la palabra de Dios. Cuando hay un deseo profundo por la palabra de Dios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, voy a buscar la palabra de Dios. Sea leída, sea estudiada, sea predicada, sea enseñada, donde sea que yo pueda recibir palabra de Dios, yo voy a buscar la palabra de Dios. Porque hay un deseo fuerte por la palabra de Dios. Desee, hermano, la palabra de Dios como un niño desea su alimento. Número 2, acuda con seriedad a la palabra de Dios. Y cuando hablo de seriedad es que la palabra de Dios requiere de tiempo, requiere de concentración. No puedo leer la palabra de Dios mientras tengo la televisión prendida, mientras tengo esto, mientras estoy haciendo esto otro. No, la palabra de Dios se requiere que ese tiempo sea exclusivo para la palabra de Dios. Si voy a leer la palabra de Dios, voy a leer la palabra de Dios. Voy a quitar todo lo que me pueda distraer para concentrarme en la palabra de Dios. Y no solamente voy a leer, voy a meditar y voy a buscar aplicar. Si yo leo y leo y leo, pero no medito y no aplico, estoy oyendo la voz de Dios, pero no estoy obedeciendo. Yo debo leer, pero en el momento que leo debo de buscar qué Dios me está mandando que yo haga. ¿Qué carácter de Dios se me está revelando en las Escrituras para que mi vida se amolde al carácter de Dios? Si la Biblia me enseña que Dios es amor, mi vida tiene que amoldarse al carácter de Dios. Porque si Dios es amor, yo debo mostrar amor también. Si Dios es justo, yo debo procurar ser justo. Si Dios es santo, yo debo procurar ser santo. El carácter de Dios me revela la voluntad de Dios también. A veces en un pasaje que leo y medito, no hay necesariamente un mandato así es explícito que diga, haz esto. Pero si leo que dice un salmo, Dios, nuestro Dios es santo. Ahí Dios me está diciendo, yo soy santo y tú que eres mi hijo, debes procurar ser santo también. Si Dios dice, si la Biblia dice Dios es amor, ahí Dios me está de manera indirecta enseñando que yo debo aprender a amar como Él me ama. En todo lugar de la palabra de Dios yo puedo encontrar cosas, enseñanzas que debo aplicar a mi vida. Lea, hermano, pero después de que lea, busque algo en esa lectura que llame de manera especial su atención. Observe con detenimiento. Hermano, este versículo resalta. Este día yo leía Romanos 12 y encontré varios versículos que resaltaban para mi vida. Y
una vez que encuentre esos versículos y detecte esos versículos, medite en ellos, piense en ellos, profundice en ellos y trate de llegar a una aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, yo leía en Romanos 12 que no debo tener una opinión de mí mismo eh, que no sea correcta o por encima. ¿Sí? Y eso me lleva a meditar, bueno, yo debo tener cuidado de la manera en la que yo pienso que hago o soy o hago las cosas. Es que yo soy muy bueno. No, la Biblia de Dios me dice, ten cuidado de la manera en la que tú percibes o hablas de ti mismo. Encuentro una aplicación, encuentro algo que yo debo aplicar a mi vida. Y una vez que encuentro eso, debo ir a Dios en oración y decirle, Señor, ayúdame a partir de hoy mismo empezar a hacer esto. Leí, hermano, que Dios dice que debo perdonar. Sí, yo ya sé que Dios dice que debo perdonar. ¿Y ya perdonó? No, hermano. Bueno, hermano, con el tiempo. No, no con el tiempo. Es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu... Hermano, pero es que no es difícil perdonar. Yo sé que no es difícil, pero es un mandato. Es un mandato. Y un mandato no es para después. Es ya. Hermano, pero es que siento aquí en mi corazón, sí, yo puedo sentir muchas cosas. Es que no siento perdonarlo, no es de que lo sienta. Dios dice perdona. Usted perdone. ¿Por qué, hermano? Porque Dios dice que perdone. Punto. Y luego dígale, Señor, ayúdame a sanar lo que siento. Ayúdame a vencer lo que siento. Pero en el momento que Dios me dice perdona, perdona. En ese momento. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y endurecer el corazón es luego, después. No, es hoy. Hay cosas, hermano, en la palabra de Dios que Dios nos habla y con esto terminamos, hermano. Y a veces me lleva tiempo llegar a ese punto donde pueda decir, he aplicado esta enseñanza en mi vida. No digo que va a ser de la noche a la mañana. No digo que esos cambios van a suceder de un día a otro. Tal vez no. Va a haber cosas que nos va a llevar tiempo. Pero desde el momento en que lo escucho, debo comenzar a trabajar para alcanzar esa meta. Obedecer a Dios en ese punto que Él me está hablando. No dejarlo para después. Luego, no. Si hoy escucho su voz, no endurezca su corazón. Comience ya a obedecer eso que hoy en su palabra Dios le mostró, Dios habló a su vida hoy mismo. Le puede llevar días, semanas, meses para lograr vencer a lo mejor alguna cosa. Puede ser. Pero comience ya a obedecer la palabra de Dios. Y entonces vamos a evitar que mi corazón se endurezca. Mi corazón va a estar sensible a la voz de Dios para obedecerlo. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Durante varias semanas hemos aprendido doctrina sobre la Escritura.